Si te dijera que hay una fuerza invisible que moldea tu destino más que cualquier talento o suerte, ¿me creerías? No es magia, no es destino, es algo mucho más simple y al mismo tiempo más poderoso: tus hábitos. Ellos no gritan, no discuten, no hacen escándalo, pero trabajan en silencio, tejiendo la trama de tu carácter, de tus éxitos y de tus fracasos. Yo he observado durante años cómo los hombres se convierten en lo que repiten. No son sus grandes discursos, no son sus promesas ocasionales, son sus pequeñas acciones diarias las que revelan su verdadera naturaleza. Un hombre no es valiente porque un día decidió enfrentar un peligro, sino porque ha cultivado el coraje en cada elección cotidiana. No es sabio por un momento de lucidez, sino porque ha entrenado su mente para buscar la verdad una y otra vez. Aquí está la verdad que muchos ignoran: la excelencia no es un accidente, es un ritual. No es el golpe de suerte del artista, es la disciplina del artesano que talla su obra día tras día. El problema es que la mayoría confunde el deseo con la acción. Quieren ser pacientes, pero reaccionan ante la primera provocación. Quieren ser libres, pero obedecen cada impulso. Quieren cambiar, pero repiten los mismos patrones, esperando resultados distintos. Y lo más peligroso es esto: los hábitos no son neutrales, o te construyen o te destruyen. No hay término medio. Un pequeño vicio repetido se convierte en una prisión. Un pequeño esfuerzo constante se transforma en una montaña. La mente humana es como un campo fértil. Si no siembras semillas de virtud, crecerán las malas hierbas del vicio por default. Pero hay esperanza, porque así como el hierro se oxida por el desuso, el alma se corrompe por la negligencia. Y del mismo modo, con el fuego de la repetición consciente, se forja el carácter. No se trata de grandes sacrificios puntuales, sino de pequeñas victorias diarias. ¿Quieres ser más sabio? Lee cada día, aunque sea una página. ¿Quieres ser más fuerte? Domina tus impulsos, uno a uno. ¿Quieres ser libre? Entrena tu voluntad hasta que obedezca a la razón y no al capricho. La trampa está en creer que el cambio requiere condiciones perfectas. Empezaré cuando tenga más tiempo, cuando esté menos cansado, cuando todo esté en orden. Mentira. El momento ideal nunca llega. La perfección es la enemiga de lo bueno. Empieza ahora con lo que tienes, donde estás, porque cada acto, por pequeño que sea, es un voto para definir quién eres. Recuerda, no es el filósofo el que teoriza sobre la virtud, sino el hombre que la practica en el mercado, en el hogar, en el silencio de sus decisiones. La naturaleza humana no es fija, es maleable. Y tú, en este instante, estás esculpiendo la tuya con cada hábito que repites. Así que elige con sabiduría, porque al final no serás recordado por lo que pensaste, sino por lo que hiciste. No por lo que prometiste, sino por lo que viviste. Y sobre todo, no por un solo acto heroico, sino por la quieta y constante excelencia de tus hábitos. La pregunta es: ¿qué estás repitiendo hoy que te acercará a la mejor versión de ti mismo? La respuesta solo tú puedes darla, pero ten cuidado porque cada repetición es un destino en movimiento. Hay una mentira que muchos creen, que la libertad es hacer lo que se desea en cada momento. Pero yo te pregunto, ¿qué clase de libertad es esa si eres esclavo de tus propios caprichos? El hombre que no puede negarse un placer, el que huye del esfuerzo, el que sigue cada impulso como un perro atado a una correa, ese hombre no es libre, por más que grite lo contrario. La verdadera libertad no se encuentra en los campos abiertos, sino en el gobierno de uno mismo. Es la capacidad de decir no cuando el cuerpo pide comodidad, de levantarse cuando la pereza murmura queda tiempo, de mantener la calma cuando la ira clama por venganza. Porque solo quien domina sus pasiones puede llamarse dueño de su vida. Los demás son náufragos, arrastrados por las olas de cada emoción pasajera. Mira a tu alrededor, verás hombres que culpan al destino, a los dioses,
a los gobernantes, pero nunca se observan a sí mismos. No entienden que las cadenas más pesadas no son las que otros les imponen, sino las que ellos mismos forjan hábito tras hábito. Un día cedieron a la gula, al orgullo, a la pereza, y al repetirlo, sin darse cuenta, construyeron una celda. Pero hay una salida, y no está en los discursos grandilocuentes, sino en el silencio de las decisiones cotidianas. Cada vez que eliges la disciplina sobre el impulso, estás tallando tu libertad, como el escultor que quita lo superfluo para revelar la figura oculta en el mármol. Tú debes quitar lo innecesario, los deseos vanos, los miedos infundados, las excusas, para descubrir al hombre libre que ya existe dentro de ti. No es fácil, claro. Requiere el coraje de mirarte sin engaños, de reconocer tus debilidades sin autoindulgencia. Pero dime, ¿qué prefieres? ¿La falsa libertad del que obedece cada deseo o la verdadera libertad del que elige con sabiduría? Porque incluso en una prisión, el sabio puede ser libre, mientras que el necio, en medio de un palacio, seguirá encadenado a sus vicios. La paradoja es esta: solo cuando te sometes a la razón, te liberas de la tiranía de los instintos. Solo cuando aceptas ciertas restricciones, las que tú mismo impones con propósito, descubres el vuelo. Como el arquero que domina su respiración para que la flecha alcance su blanco, así tú debes dominar tus impulsos para que tu vida alcance su verdadero destino. Así que hoy, en este instante, pregúntate, ¿quién gobierna en ti? ¿La parte que reflexiona o la que reacciona? Porque en esa respuesta se juega no solo tu paz, sino tu esencia misma. La libertad no es un regalo de los dioses, es una conquista diaria. Y la batalla más importante no es contra el mundo, sino contra aquello que dentro de ti todavía prefiere las cadenas cómodas al riesgo glorioso de ser dueño de sí mismo. Si este video te está enseñando algo nuevo, demuéstralo con un me gusta. Tu apoyo hace toda la diferencia. Imagina un arquero frente a su blanco. Si tensa demasiado la cuerda, la rompe. Si la deja demasiado floja, la flecha no llega. La excelencia no está en los extremos, sino en ese punto preciso donde la fuerza se encuentra con la mesura. Así es la virtud. Un equilibrio que pocos encuentran porque muchos buscan en los excesos lo que solo puede hallarse en el centro. He visto hombres destruirse por carencia, pero también por exceso. El cobarde huye del peligro, el temerario lo busca sin sentido. El avaro acumula hasta ahogarse, el derrochador disipa hasta quedarse en nada. Y ambos, aunque parezcan opuestos, cometen el mismo error: confundir la virtud con su caricatura. La verdadera fortaleza no está en negar el miedo, sino en actuar a pesar de él. La generosidad genuina no es dar todo ni guardar nada, sino saber cuándo y cómo compartir. Este es el secreto que los jóvenes no entienden y los viejos a veces olvidan. La virtud es una línea fina que separa dos abismos. No se trata de suprimir las pasiones, sino de educarlas. Como el jinete que no mata al caballo salvaje, pero lo domestica para cabalgar hacia su destino. La ira, bien dirigida, se convierte en justicia. El deseo, bien encauzado, se transforma en amor. Hasta el miedo, cuando se escucha con sabiduría, puede ser el guardián de la prudencia. Pero cuidado, porque nuestro tiempo tiene una enfermedad peor que los excesos: la confusión. Llaman valor a la insolencia, generosidad al despilfarro, tolerancia a la indiferencia. Han olvidado que las virtudes son cualidades con medida, no consignas sin límites. Un vino mezclado con agua, en su justa proporción, nutre el cuerpo. Puro en exceso, lo enferma. Lo mismo ocurre con el alma. ¿Cómo encontrar entonces ese punto medio? No hay mapa universal, pero hay una brújula: la razón. Ella es la que debe gobernar, no para anular las emociones, sino para aliarse con ellas. Cuando dudes, pregúntate: ¿esto que hago acerca al hombre que quiero ser o al que temo convertirme? ¿Me eleva o me arrastra? Porque al final, la virtud no es una teoría para debatir,
es una práctica para vivir. Observa la naturaleza, el río que fluye sin estancarse ni desbordarse, el árbol que crece firme sin romperse por su rigidez, el sol que calienta sin quemar. Todos guardan la medida perfecta. Y el hombre, cuando olvida esta armonía, se convierte en su propio verdugo. Así que hoy, en cada decisión, busca no el extremo que grita más fuerte, sino el centro que susurra con sabiduría. Porque en ese equilibrio está la diferencia entre sobrevivir y florecer, entre existir y vivir con plenitud. La virtud no es una meta lejana, es el paso firme que das ahora mismo entre dos precipicios. Y cada vez que encuentras ese equilibrio, aunque sea por un instante, le robas un secreto a los dioses. Hay un fuego que arde en el interior de cada hombre, pero pocos se atreven a avivarlo. No es el fuego de la pasión descontrolada, sino aquel que templa el acero del alma, la voluntad. Ella es la diferencia entre el sueño y la realidad, entre el deseo y la conquista. Sin embargo, la mayoría vive como si esperara que el viento cambiara por sí solo. Sin osar tomar los remos de su propia existencia, observa cómo actúan los hombres, prometen al amanecer lo que olvidan al atardecer, juran cambiar, pero al primer obstáculo retroceden, dicen querer la sabiduría, pero no soportan el peso de los libros, anhelan la fuerza, pero huyen del gimnasio, claman por libertad, pero se esclavizan a cada placer inmediato. ¿Qué les falta? No es tiempo, ni oportunidad, ni talento. Les falta esa chispa interior que convierte el propósito en acción sostenida. La voluntad no es un don mágico reservado para héroes. Es un músculo que se atrofia con el desuso y se fortalece con la repetición. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, aunque sea en cosas pequeñas, levantarte cuando el cuerpo protesta, callar cuando la ira pide gritar, persistir cuando el cansancio sugiere abandonar, estás forjando algo más valioso que cualquier habilidad, el dominio de ti mismo. Pero cuidado, porque hay una mentira peligrosa que se disfraza de virtud, la de creer que la fuerza de voluntad es infinita. No lo es. Como el herrero que debe dejar enfriar el metal entre martillazos, tú también necesitas descanso y sabiduría para no quebrarte. La disciplina no es castigo, es inteligencia aplicada. No se trata de sufrir por sufrir, sino de elegir estratégicamente qué dolor merece la pena, el del esfuerzo consciente o el del arrepentimiento futuro. Aquí yace una verdad incómoda. Muchos prefieren el dolor conocido de sus miserias al dolor desconocido del crecimiento. Es más fácil culpar al destino que mirarse al espejo y preguntar: ¿hasta cuándo seguiré traicionándome con mis excusas? Porque cada vez que pospones la batalla contra tus debilidades, no estás preservando la paz. Estás perdiendo terreno en la única guerra que realmente importa, la conquista de tu propio potencial. ¿Cómo encender entonces esta llama interior? Comienza con lo que los estoicos llamaban el acuerdo contigo mismo. No hace falta proclamarlo a los cuatro vientos. Basta un simple pacto silencioso. Hoy, en esto que depende de mí, no claudicaré. Y cuando caigas, porque caerás, no maldigas la caída, celebra el intento y levántate con más sabiduría. Recuerda, los dioses no regalan el carácter, lo prueban, y cada elección es su prueba. El hombre que domina su voluntad no es invencible, pero es imparable, porque ha aprendido que las mayores victorias no se ganan en los campos de batalla externos, sino en esos instantes cotidianos donde entre el susurro de la comodidad y el llamado de la grandeza, eliges una y otra vez ser dueño de tu propio fuego. Hoy, en este momento, tienes frente a ti esa elección. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Ahora, aceptarás el desafío de forjarte a ti mismo, martillazo tras martillazo, hasta que tu voluntad brille como el acero templado. La respuesta, como siempre, está en tus manos. Pero ten presente, no es el fuego lo que duele, es la transformación. Y esa quemadura es el precio de la excelencia.
Imagina un barco en medio de la tormenta. Las olas golpean con furia, el viento aúlla como una bestia herida, y en ese caos solo hay una salvación: el faro que señala el puerto seguro. Para el alma humana, ese faro es la razón. Pero he aquí el drama de nuestro tiempo. Muchos navegan con el faro apagado, dejándose arrastrar por corrientes emocionales que los llevan invariablemente hacia los mismos acantilados. Observa cómo actúan los hombres cuando las pasiones los gobiernan. El enamorado que confunde obsesión con amor y destruye lo que desea poseer. El ambicioso que persigue riquezas hasta arruinar su salud y luego gasta lo ganado en recuperarla. El iracundo que en un arrebato quema puentes que tardó años en construir. Todos ellos comparten un mismo error: tomaron como capitán a emociones pasajeras y ahora naufragan en mares de consecuencias previsibles. La razón no es esa voz fría que algunos pintan como enemiga de la vida. Al contrario, es la que permite saborear plenamente cada emoción sin intoxicarse con ella. Es el vino mezclado con agua que evita la resaca moral. ¿O acaso el buen músico reniega de la partitura? No, la estudia para que su inspiración pueda volar más alto. Así debe ser con nuestras pasiones, no suprimirlas, sino educarlas. Pero cuidado, porque nuestra época ha declarado la bancarrota de la razón. Se celebra al que sigue su corazón sin filtro, al que dice lo que siente sin reflexión, al que confunde sinceridad con brutalidad emocional. Han convertido las redes sociales en tribunales donde las multitudes enardecidas juzgan en base a emociones virales, no a principios claros. Y así vamos, de escándalo en escándalo, de indignación en indignación, como hojas secas llevadas por el viento. ¿Cómo recuperar entonces el timón? Comienza con lo que los antiguos llamaban la pausa deliberada. Antes de actuar, pregúntate: ¿esto que siento refleja la verdad o solo mi percepción herida? ¿Esta acción acerca a mi mejor versión o satisface solo un impulso momentáneo? ¿Estoy reaccionando a lo que ocurre o a lo que temo que pueda ocurrir? Esta práctica no es natural al principio. Duele como duele abrir los ojos después de estar mucho tiempo en la oscuridad. Pero con el tiempo descubres algo milagroso. Las emociones no desaparecen. Simplemente dejan de ser tus amas para convertirse en aliadas. El miedo te alerta, pero no paraliza. La ira te energiza, pero no ciega. El placer te atrae, pero no esclaviza. La gran paradoja es esta: solo cuando la razón ilumina el camino, las emociones pueden brillar con su verdadero esplendor, como el vino que alcanza su mejor sabor cuando se sirve en la copa adecuada, no derramado en el suelo de los impulsos. Hoy, en este instante, tienes ante ti esa elección. Puedes seguir siendo marioneta de estados emocionales pasajeros, o puedes encender el faro de tu razón para navegar con propósito entre las tormentas. La vida no te pide que renuncies a sentir, sino que aprendas a elegir qué merece tu pasión y qué solo merece tu indiferencia. Porque al final, como escribí hace siglos y sigue siendo verdad hoy, no somos responsables de las primeras emociones que nos asaltan, pero sí de lo que hacemos con ellas. Y en esa elección consciente reside la diferencia entre una vida vivida y una vida simplemente padecida. Existe una paradoja que pocos comprenden: la verdadera libertad nace de las cadenas que voluntariamente nos imponemos. No hablo de la esclavitud impuesta por otros, sino de esas disciplinas personales que nos permiten trascender nuestra naturaleza más baja. He observado a lo largo de los siglos cómo los hombres buscan la libertad en la ausencia de restricciones, cuando en realidad se encuentra en la acción consciente de los propios límites. Mira a tu alrededor y verás dos tipos de personas: las que son esclavas de sus apetitos y las que han convertido la autodisciplina en su aliada.
Los primeros parecen libres, comen cuando quieren, duermen cuanto desean, siguen cada impulso, pero en realidad son prisioneros de sus propios caprichos. Los segundos, aquellos que se levantan temprano aunque el cuerpo proteste, que trabajan cuando podrían holgazanear, que eligen lo nutritivo sobre lo placentero, esos son los verdaderamente libres, porque han domesticado al animal interior que nos grita, ahora, fácil, rápido. La autodisciplina no es esa figura severa que nos castiga por cada falla. Es más bien como el jardinero sabio que poda las ramas inútiles para que el árbol dé sus mejores frutos. Cada no que te dices a ti mismo no es una negación, sino una afirmación de algo mayor. Cuando rechazas ese postre que no necesitas, estás diciendo sí a tu salud. Cuando apagas las distracciones para trabajar, estás diciendo sí a tu propósito. Cuando te obligas a escuchar antes de hablar, estás diciendo sí a la sabiduría. Pero cuidado, porque el camino de la disciplina no es lineal. Habrá días en que fallarás, en que esa voz interior te dirá que abandones, que mereces un descanso. Ahí reside la prueba verdadera. La disciplina no se mide por los días fáciles, sino por cómo te levantas después de caer. Como el hierro que se fortalece al ser golpeado repetidamente, tu carácter se templa cada vez que eliges recomenzar. La sociedad actual conspira contra esta virtud. Nos rodean tentaciones diseñadas para debilitar nuestra voluntad, comida que nos enferma, pero nos seduce, entretenimiento vacío que nos roba horas preciosas, relaciones superficiales que nos distraen de nuestro crecimiento. En este contexto, la autodisciplina se convierte en un acto revolucionario. Es la decisión consciente de nadar contracorriente, de construir diques donde otros dejan correr el río de sus impulsos. ¿Cómo cultivar entonces esta cualidad? Comienza con lo pequeño. Domina tu cama al levantarte temprano. Domina tu plato al comer con conciencia. Domina tu tiempo al dedicar los primeros minutos del día a lo importante, no a lo urgente. Estos pequeños actos son como semillas que con el tiempo crecerán hasta convertirse en árboles de carácter inquebrantable. Recuerda, cada vez que ejerces la autodisciplina, no estás limitando tu vida, estás expandiendo tus posibilidades. El músico que disciplina sus dedos gana la libertad de crear belleza. El atleta que disciplina su cuerpo gana la libertad de superar límites. Y tú, en cada acto de autocontrol, ganas la libertad más preciosa, la de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hoy, en este momento, tienes ante ti esa elección. No mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, porque la autodisciplina no espera condiciones ideales, las crea. Y en esa creación reside el secreto de una vida verdaderamente libre. ¿Te sirvió hasta aquí? Dale like y sigamos. Hay una verdad que duele pero libera. No eres lo que piensas, ni lo que sientes, ni lo que prometes. Eres lo que haces. El universo no responde a tus intenciones, sino a tus actos. Y sin embargo, ¿cuántos viven atrapados en el limbo de las buenas intenciones, coleccionando cursos que no aplican, libros que no practican, ideales que no encarnan? Se engañan creyendo que comprender un concepto es igual a vivirlo, cuando en realidad hay un abismo entre saber el camino y caminarlo. Observa cómo funciona la naturaleza. El río no debate sobre fluir, simplemente fluye. El árbol no teoriza sobre crecer, crece. Solo el hombre, atrapado en su mente, cree poder cambiar sin actuar. Quiere ser escritor, pero no escribe. Anhela salud, pero no se mueve. Sueña con riqueza, pero no construye. Y luego se pregunta por qué su vida no cambia, ignorando que la transformación no es un evento espectacular, sino la acumulación silenciosa de pequeños actos repetidos. La trampa más peligrosa es la de la preparación perpetua. Primero aprenderé todo, luego actuaré, dicen. Pero la verdadera maestría no precede a la acción, la sigue. El barro no se convierte en vasija en la mente del alfarero, sino en sus manos manchadas de arcilla.
Cada error cometido en la práctica enseña más que 100 aciertos teóricos. Por eso los antiguos sabían que el conocimiento sin aplicación es como un banquete sin comer, nutre solo la ilusión de estar alimentado. Pero hay esperanza, porque así como el hierro se oxida por el desuso, el alma se revitaliza con el movimiento constante. No necesitas grandes gestos heroicos, solo la consistencia de lo cotidiano. Una página escrita cada día se convierte en libro. Un paso dado cada mañana recorre continentes. Un pensamiento practicado con disciplina transforma tu carácter. La clave está en entender que no es la intensidad ocasional, sino la constancia lo que esculpe destinos. El mundo moderno, con su culto a lo instantáneo, te miente. Te hace creer que hay atajos, píldoras mágicas, secretos ocultos. Pero los frutos más dulces crecen lentamente en el huerto de la paciencia activa. Cada vez que eliges actuar en lugar de solo planear, te separas de la mayoría que solo habla de cambiar. Cada esfuerzo, por pequeño que parezca, es un voto a favor de tu evolución. Hoy tienes una elección simple pero radical. Dejar de esperar condiciones perfectas y comenzar con lo que tienes, donde estás. No se trata de motivación, que viene y va como la brisa. Se trata de decisión, esa fuerza interior que actúa incluso cuando todo en ti pide detenerte. La grandeza no está al final del camino, está en cada paso que das hacia ella. Así que pregúntate, ¿qué acción, por pequeña que sea, puedes tomar hoy para acercarte a quien aspiras ser? Porque al final de tus días, no serás juzgado por lo que entendiste, sino por lo que hiciste con ese entendimiento. La sabiduría que no se aplica es como una antorcha que no alumbra, puede calentar tus manos, pero nunca iluminará tu camino. El momento es ahora, no el lunes, no el próximo mes, no cuando todo esté listo. Ahora, porque la vida no espera y cada instante que pasa sin actuar es una oportunidad que se esfuma para siempre. Pero cada acto, por insignificante que parezca, es una semilla de transformación que plantas en el campo de tu destino. Y esas semillas, regadas con constancia, siempre florecen. Al final de este viaje, por los principios que gobiernan la naturaleza humana, llegamos a una verdad simple pero poderosa. Tú no eres víctima de tu circunstancia, sino arquitecto de tu carácter. Cada día, en cada pequeño acto, estás esculpiendo la estatua que llegarás a ser. Los hábitos son tus cinceles, la voluntad tu martillo y la razón la mano que guía cada golpe. He visto hombres esperar milagros mientras descuidaban lo cotidiano, soñar con grandes destinos mientras malgastaban sus días en trivialidades. No comprendían que los dioses solo ayudan a quienes se ayudan primero a sí mismos. La excelencia no es un regalo caído del Olimpo, es el sudor convertido en costumbre, el esfuerzo repetido hasta volverse natural. Pero atención, esta transformación no pide perfección, solo persistencia. No es necesario dar pasos gigantescos, solo no detenerse. Como el sol que cada amanecer vuelve a su trabajo sin fanfarrias, así debe ser tu compromiso contigo mismo. Habrá días en que retrocedas, momentos en que dudes, instantes en que prefieras la comodidad al crecimiento. Eso no te define. Lo que te define es volver a intentarlo, una y otra vez, con la terquedad del río que talla montañas gota a gota. El mundo intentará distraerte con sus ruidos, seducirte con sus atajos, convencerte de que el cambio es imposible. No escuches. En tu interior llevas algo más poderoso que cualquier influencia externa, la capacidad de elegir quién ser en este mismo instante. No importa lo que hayas sido hasta ahora, lo que importa es lo que decides ser a partir de hoy. Así que toma estas palabras, no como un final, sino como un comienzo. El primer paso hacia tu mejor versión no está en un libro, ni en un discurso, ni en una revelación mística. Está en ese espacio silencioso
entre un estímulo y tu respuesta, donde yace tu poder supremo, la libertad de elegir. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. No es encontrar el camino perfecto, es avanzar con valor por el camino que tienes. Y sobre todo, no es llegar a la meta, sino disfrutar de la transformación que ocurre al perseguirla. El telón se levanta, el escenario es tuyo. ¿Qué historia elegirás contar con tus actos? Porque al final, como escribí hace siglos y sigue siendo verdad hoy, somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, entonces, no es un acto aislado, sino un hábito. Y tú, en este preciso momento, tienes todo lo necesario para comenzar a tejer los hábitos que tejen destinos. Que los dioses te concedan la sabiduría para ver el camino, el coraje para transitarlo y la perseverancia para no abandonarlo. Pero recuerda, la verdadera bendición no es tener una vida fácil, es ser lo suficientemente fuerte para vivir una vida grande. Ahora ve y haz de tu existencia una obra maestra en constante evolución. El mundo espera tu grandeza, pero sobre todo, tú mismo la esperas. No le falles. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con quienes puedan estar interesados. Tu ayuda es fundamental para nuestro crecimiento.